Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. A Él sea honra, gloria y alabanza por siempre. Estamos en el mejor lugar, ¿cierto? Amén, hermanos. Gloria al Señor. Estamos en el mejor lugar. Sabe, hay un detalle lindo de parte del Señor que quiero resaltar. Noviembre del 82. Entré aquí, hermano, inconverso. Creía yo que estaba bien, que tenía a mi Dios, a mi creencia y a mi salvación. Muchacho de allá de la montaña, hermano, criado en el campo, tosco, hecho ahí en la lechería, en el campo. Y ese día, el hermano explicaba un texto en Isaías que dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. Y él empezó a hablar de lo que son trapos de inmundicia y a explicar ese texto. Y cuando él estaba ministrando y explicando qué son obras de justicia del ser humano, yo me vi mal, me vi sin Dios, sin creencia, sin religión y a punto de ir al infierno. Pero él hablaba ese día de una penicilina bíblica. Dice que nunca más volvió a predicar sobre la palabra penicilina. La mencionó por causa del Espíritu Santo. Yo tenía un concepto de mi infancia de un tío en la montaña. Yo sé que algunos recuerdan esto, pero otros no. Que se había accidentado. Esa gente entraba a la montaña, botaba árboles y hacía finca. Y él se había cortado, tenía un machetazo fuerte en un brazo. Y él bajó como 3 horas y media a caballo y llegó a la casa de mi mamá. Mi madre le dijo ese día a él: no tengo nada más que lavarlo bien y ponerle una penicilina que tengo ahí, una cajita anaranjada, chiquitita, de lata, que vendían. Y yo vi a mi temprana edad, 5 años, no recuerdo por ahí, cómo mi mamá le lavaba aquello y le ponía, pero cuando él destapa, cuando llega él destapa esa herida, hermano, era una herida grande y estaba infectada completamente, amarillo aquello. Ella la lavó ahí con agua un poco tibia, lo estregó hasta que llegó a la sangre, eso lo saben los enfermeros, ¿verdad, Almita? Y comenzó a aplicar la penicilina. Después de 3 días, mi tío estaba sano y iba de vuelta a la montaña. Cuando él está predicando, yo me siento exactamente delante de la santidad de Dios como una llaga podrida desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mi pie. Pero cuando él habla de penicilina, yo entendí que había gracia de Dios para que mi vida fuese salva, hermano. Creí la palabra del Señor. Creí que Dios podía hacer todo lo que dice la Biblia que Él puede hacer. Y yo creo que eso me ha sostenido aquí durante 41 años. Y me gozo en Dios por ese detalle particular. Él no se acordaba, le acabo de preguntar. ¿No se acordaba que fue en noviembre? Que Dios casi siempre en noviembre me cede un domingo para predicar. Pero ese es un asunto entre él y yo, hermano. Y a veces no ha sido aquí, a veces ha sido en otro lado. Pero le doy gracias al Señor, amén, por su bondad y su misericordia. Dios nos ha estado ministrando estos días, hermano. Nos ha estado hablando. No sé si puede haber un poquito más de luz aquí. Gracias. Gracias. Bendito el Señor. Amo la palabra, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Yo he seguido metido en Lucas ahí, hermano. Llevamos bastante rato metidos ahí en Lucas y ahí seguimos. Capítulo 20 del libro de Lucas. Capítulo 20 del libro de Lucas. Verso 27. Quiero hablar sobre resurrección.
quiero hablar sobre resurrección. Dios nos ha estado hablando. Ayer hizo 8 días. Dios nos hablaba a través de Andrés acerca de la cruz, acerca de consagrarnos, de cargar la cruz. El domingo Roger nos estaba hablando de ese rey pequeño que llegó al reino, que llegó al trono de Israel, que no mencionan a su abuelo ni a su padre, sino a su madre y a su abuela. Por causa del pecado del abuelo y del padre no los menciona. Y nos hizo una reflexión tan linda, hablando ahí acerca de interesarse por lo que verdaderamente importa. Habló acerca de Josías, habló acerca de dar cuenta, él dijo así, dando cuenta de lo que verdaderamente cuenta. ¿Se acuerdan? Mensaje riquísimo ahí, hermano. Mucho que aprenderle a la escritura en todo tiempo. El martes Michael nos estaba hablando sobre el tesoro, ese tesoro que un hombre encuentra, y ha venido hablando de eso varios martes consecutivos. El día viernes estaba la hermana Ana aquí hablando sobre fe y comenzó a desglosar ahí el fundamento de la fe. Comenzó a hablar de que por fe entendemos que lo que existe fue hecho de lo que no se veía por la palabra del Señor. Y siguió ahí verso a verso. Por la fe llevó a verle una mejor ofrenda al Señor. Y fue verso a verso ahí, hermano, pero el versículo 5 me impactó profundamente en el espíritu. Ella dijo unas cosas ahí, pero a mí me transportó el Señor. Y lo que dice es, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios. Pero cuando ella hablaba de que la fe nos transporta, el Espíritu me linkaba lo que estaba gestando en mi corazón para esta mañana, acerca de resurrección, acerca de resurrección. Y cuando ella hablaba acerca de transporte, Dios nos tomó de la sencillez, de lo natural, de nuestra vida particular, hermano, de nuestro sentido común, guiados, hermano, ahí por la corriente de este mundo, por los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y guiados por el príncipe de este mundo. Pero Dios se manifiesta, Dios se revela a nuestra tiniebla con una luz gloriosa, hermano, y nos transporta por la fe a un reino espiritual que es lo que hoy nos sostiene vivos aquí, hermano. Y yo sé que usted está aquí porque usted está seducido por el Espíritu de Dios a conocer más de ese reino espiritual. Hermano, el texto que voy a leer tiene que ver con una gente malintencionada que quiere ridiculizar a Cristo. Y luego vamos ahí a entrar en algo. Tengo muchos textos en la cabeza, lo que no tengo es tiempo, hermano. Me darían como las 3 de la tarde terminando los textos que traigo. Pero vamos a sujetarnos al tiempo. Entonces tranquilo, va a almorzar o va a comprar tortillitos sin problema, hermano. Pero este tiempo alimenta el espíritu. Amén, alimentemos el espíritu, ¿sí? ¿Cuál es el texto que vamos a leer? Aleluya, Lucas 20, 27. Llegaron entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés nos escribió, oiga qué, bueno, voy a leer nada más, perdón. Diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levanta descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer o por esposa. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo
se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. Respondiendo algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaban preguntarle más. Padre, te doy gracias en esta mañana. Padre bendito, porque tú me has sostenido, Señor, hasta acá, Señor. Gracias. Misericordia y bondad de parte tuya, Señor. Puesto este ambiente en tus manos, Dios mío. Pongo a cada uno de tus hijos, de tus hijas en tus manos, Señor amado. Ahora, Señor, de manera particular quiero poner en tus manos cualquier situación, Dios mío, que esté debajo una piedra de incredulidad esta mañana, Señor. Cualquier situación difícil, cualquier diagnóstico negativo, Señor. Cualquier, Dios mío, diagnóstico de enfermedad, Dios mío, de cáncer, cualquier turbación, cualquier sueño que está enterrado ahí, Señor. Lo quiero poner en tus manos, Padre eterno. Y quiero pedirte que hables al corazón de tu hijo, de tu hija. Y le motives a correr la piedra de la incredulidad, Dios mío. Y a oír la voz tuya, Dios mío, llamando a eso que supuestamente está muerto, para que vuelva a vivir, Dios. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por las personas que están acá, Señor. Algunas de ellas estuvieron en cama, Dios mío, en situaciones adversas, difíciles. Y dijeron: hasta aquí llegué. Pero tu misericordia es grande, Señor. Tu gracia es grande, Padre. Creemos que te levantaste de entre los muertos. Creemos que eres Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Toda tiniebla se disipa. Toda obra de las tinieblas cae por tierra. El poder de la sangre que bañó el madero del Gólgota es en favor de las almas, Dios. En el nombre de Jesús. Usa mis labios, Padre. Pon una palabra, Señor. Trae una palabra de bendición esta mañana, Señor. Como instrumento tuyo estoy aquí en tu presencia con temor y temblor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito Salvador. Bendito Salvador. Siento el mover del Espíritu Santo ahí, hermano. Hay gente que tiene una situación difícil, no sé si será que no tiene con qué enfrentar este fin de año y tal vez se quedó sin trabajo, no sé. Levante la mirada al cielo. La Biblia dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él proveerá. Él proveerá. Él proveerá. Gracias, Dios. Gracias, Padre bendito, gracias. Gracias, Jesús, por la vida de tu sierva, Señor. Tú la tomaste, Dios mío, años atrás, para tu gloria, Señor. Gracias, Dios del cielo, gracias. Mi hermano, tome esa situación difícil, tome ese diagnóstico, tome ese temor que ha infundido el enemigo y pongámoslo juntos ahí a los pies de Cristo. Nadie puede hacer nada por usted, solo la palabra del Señor. Pero le digo algo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La resurrección, punto medular en la doctrina del Señor.
básico, medular. Creo que apunta en dos líneas. Apunta en una línea espiritual y apunta en la línea lógica de la resurrección física de entre los muertos. Marta no entendía esto. Marta no entendía esto y le dice al Señor reclamándole: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y si le hubiéramos dejado hablar más, hubiera dicho: yo te mandé a avisar con tiempo cuando estaba apenas enfermo. Y ciertamente le llegó el aviso a Jesús antes de que muriese. Pero se quedó Jesús esperando que se muriera, porque él necesitaba enseñar lo que hoy quiero hablarle. Yo soy la resurrección y la vida. Si usted analiza Marta, capítulo 10 y 11 del libro de Juan, Marta se saca un 100 en teología, hermano. Y yo diría un 110, todo lo contesta a la perfección. Yo sé que resucitará, yo sé que tú aquí, yo sé que tú allá. Y le dice Jesús: ¿dónde le pusieron? Y le dices, después de que se saca el 100 y contesta así, le dice: Señor, ya está, eso que pensó, ya está maloliente, tiene 4 días de enterrado. ¿Qué es la tontera que piensas hacer? Y tiró por el suelo toda su teología, hermano. Todas las respuestas buenas que sacó en el quiz. Y le dice: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, gracias, porque yo sé que siempre me oyes. Y hago esta oración solamente por este montón de incrédulos que están aquí alrededor, dice. Yo sé que tú siempre me oyes. Y después de que terminó de hablar con el Padre, dijo: Lázaro, ven fuera. Puedes llamar lo que está ahí enterrado debajo de una piedra, lo puedes llamar ahora y decirle: ven fuera, físicamente, hermano. Dios mío, el tiempo es mi peor enemigo, pero hay dos líneas ahí. Hay una línea física y hay una línea espiritual. Usted y yo somos espirituales. Nuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. Revístase del nuevo hombre creado según Dios. Desvístase del viejo hombre, déjese de asuntos terrenales y de religiones y revístase del Dios del cielo. Vive Dios. Hermano, esta gente que trae esta pregunta a Jesús es gente mala. Curiosamente, investigando ahí algo, estos saduceos, hermano, proceden de un sacerdote que sirvió a Salomón casi 1000 años antes de Cristo, llamado Sadoc. Y paradójicamente el nombre de él significa, la palabra Sadoc significa justicia y rectitud. Justicia y rectitud. De ahí vienen los saduceos, de la descendencia de este sacerdote. Parece que era descendiente de Eleazar. Pero entonces podríamos traducir el concepto de saduceos a hoy como gente justa y recta. Metidos en el sacerdocio. Nacen 175 años antes de Cristo en una revolución de sacerdotes, porque había suspendido Jerusalén la actividad sumo sacerdotal y se rebelaron, y ahí parece que nacieron estos tipos. Pero hermano, son malos de corazón. Son malos de corazón por lo que están concibiendo ellos. Y yo lo quiero llevar a un pasaje, hermano amado, donde lo vemos actuar a ellos. Me sorprende mucho la posición que alcanzan. Estoy hablando de saduceos, ¿verdad? Ellos tienen 4 puntos particulares. No creen en espíritu, no creen en un mundo espiritual. Ellos no creen en los ángeles, ese mover que despliega Dios de ángeles, el mundo de los ángeles. No creen
en una vida futura? ¿No creen en una vida venidera, en un futuro venidero? Niegan que no hay castigo ni en este mundo, ni recompensa al que haga el mal, ni aquí ni allá. Y uno dice, ¿cómo es posible que una secta de este calibre se esté moviendo en Jerusalén en los tiempos de Jesús? Impresionante, ¿verdad que sí? Vamos a ir al libro de los Hechos a verles actuar, donde describen algo interesante ahí. Creo, hermano, que donde se mueven ellos hay disensión, pleito, contienda. ¿Cuál es el texto que les dije? Está al pie del mismo texto del verso 1, ¿verdad que sí? Hechos 23. No importa que no termine, hermano. Vamos a ir a Hechos 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, lo que pasa es que hermano Pablo lo iban a azotar, y un procónsul ahí, o un hombre importante, lo manda a azotar. Y entonces él se defiende diciendo que, por revelación del Señor, se defiende diciendo que él es romano y que no deberían de azotarlo sin primero pasarlo por un juicio. Y entonces el señor se inquieta y manda a detener el castigo y decide otro día en la mañana sacarlo y presentarlo ante el concilio, ¿sí? Ok, leo desde el verso 30 del 22, dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas, mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo lo presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Entonces ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Quebrantando la ley, ¿me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte de ellos era, ¿de qué? De saduceos, y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Creo que lo inspiró el Espíritu ahí, ¿verdad? Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, que no hay ángel ni espíritu, y la Biblia dice que Dios no es espíritu. Son hijos del diablo, ¿cierto? Dice: ni ángel ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas, y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. ¿A quién se le parece esa defensa? Que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande discusión, el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos. Oiga qué clase de pleito, hermanos y hermanos. Lo querían acabito, ¿verdad?
mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: aleluya, ten ánimo. Ponga su nombre ahí, hermano. Ten ánimo. Aleluya, ten ánimo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así necesito que testifiques también en Roma. O sea, el camino sigue adelante. Ten ánimo, hermano. Esta lucha, esta situación, este asunto que tienes enfrente no es para muerte. Tenga ánimo. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Amén. Vine a este texto, hermano, para resaltar el verso 8, que dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Les dije que donde aparecen problemas. Ok, aquí aparecieron con Jesús. Volvamos a Lucas, ¿sí? Ya hablamos un poquito de los fariseos, hermano. De los saduceos, perdón. Esta gente, hermano, está en contra de toda base bíblica. Está en contra de toda base de religión, de creyente, absolutamente. Si usted niega que eso existe, hermano, vana es entonces, dice Pablo por allá en Corintios. Vamos a ir a Corintios 15, nuestra predicación, todo lo demás. Pero quiero ahondar un poquito más acá con respecto a la pregunta. Diciendo maestro, el verso 28, estoy en el Lucas 2:28, ¿sí? Maestro, hipócritas. ¿Lo están queriendo seducir nada más? ¿Verdad que sí? ¿O lo están queriendo ridiculizar? Maestro, Moisés nos escribió. Oiga qué manera de ser justos y rectos. Moisés nos escribió exclusivamente a nosotros. Esa herramienta que dejan ellos mismos en el aire, la retoma Jesús más abajo. Ya lo vamos a ver. Ya lo leímos, pero lo vamos a ver ahorita. Dice: Moisés nos escribió, y cuenta esa historia, que en cierta forma, hermano, me fui a Deuteronomio 25:5, que es donde dice el texto eso, y habla más cosas de la cuenta. Dice que tienen que vivir que están defendiendo una heredad, que tienen que estar viviendo juntos y otras cosas. Pero el punto es, hermano, es que sí, Moisés escribe eso. Moisés escribe eso. Pero ponen algo exagerado. Porque ¿quién después del tercero se va a querer casar con la mujer esta? O del segundo. Bendito el Señor. Ponen una comparación extrema, hermano. Dicen: los 7 pasaron. Le están queriendo decir a Jesús: tenés un problema en el cielo si usted quiere afirmar que hay resurrección de muertos. ¿A quién le va a dar usted la mujer si los 7 la tuvieron por esposa? ¿Se la va a dar un día cada uno por semana? ¿Un año a cada uno? Qué tremendo, hermano, cuando el hombre con la mente natural pretende controlar y decidir por Dios. Al final dice el verso 32, finalmente, algún grosero podría decir, finalmente, gracias a Dios, murió también la mujer. Algún fulano de la familia esta, digo yo, no me piense mal. El asunto, hermano, es que aquí todos tenemos que picar tiquete. Porque Dios hizo al hombre eterno. Pero el pecado en el jardín del Edén trajo la muerte. Hay un canto que canta mi hermano Salvador, ranchero, esos viejos. Si por uno entró el pecado, también por uno salió. La gente culpa solo a Adán por haber atraído el pecado a la tierra y con ello la muerte. La muerte vino a causa del pecado y de la desobediencia. Pero en Cristo usted y yo somos restituidos al Edén. Somos restituidos nuevamente a la vida eterna. La eternidad que está en ti, Dios la volvió a sacar en Cristo Jesús. Somos nueva criatura. Amén.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bendito el Señor. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de quién de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Leyendo varios comentarios ahí, hablan y coinciden en que el hombre decide casarse. Pero en la antigüedad, en este tiempo, a las mujeres los padres las daban en casamiento. Entonces por eso está notando ahí, se casan y se dan en casamiento. Porque está hablando tanto de la mujer como el hombre. Pero dice los hijos de este siglo, los hijos de este mundo, los hijos de esta naturaleza carnal humana, corriente, común. Para entender un poco a Jesús aquí, hermano, hay que leer varias versiones y meterse ahí. Pero dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿está captándose ahí? Mas los que fueren tenidos por dignos, o sea, a los que Dios les ponga el cheque de que se dejaron lavar en la sangre de Cristo, de que amaron la palabra por sobre todas las cosas, creyeron de todo corazón al Señor. Amén, hermanos. A esos los dejó entrar a la vida espiritual. En otras palabras, les está devolviendo un problema para que analicen. Les está diciendo, los veo en mal camino. No se salen de lo terrenal para hablar, para moverse y para actuar. O sea, como van ustedes, pienso que mi papá no les va a poner el cheque que los traslade a la vida eterna. A los que fueren tenidos por dignos. ¿Me está captando así o no? Mas a los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, esos ni se casan ni se dan en casamiento. Como dice Jeff, dice que a veces aparece por ahí, yo no lo veo. Pero es una estupidez lo que están hablando. Esa pregunta que me están planteando es algo sin base, sin entendimiento. No conocen las cosas que vienen. Dice, ni se casan ni se dan en casamiento. Interesante, ¿verdad que sí? No me diga, ay, hermano, entonces ¿para qué voy a ir al cielo? Bendito el Señor. Dice la razón, el verso 30, y estamos en el verso 36, ¿verdad? Porque no pueden ya más morir. Oiga la razón. No pueden ya más morir. ¿Por qué? Porque si son tenidos por dignos de ser lavados en la sangre de Cristo y de entrar a la vida espiritual, a la vida eterna, ya no morirán jamás. Están muy serios, hermano. Bendito el Señor. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios aquí? Amén. Todos somos hijos de Dios, ¿sí? Levante la mano para que diga sí, para que corrobore que su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Ahora pregunto, ¿cuántos creen aquí en la resurrección? Igual la misma cantidad de manos debió haberse levantado, hermano.
¿Cierto? La misma cantidad de manos debió haberse levantado. ¿Por qué? Porque dice el texto claramente, son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Doctrina medular básica. Si no creo que Jesucristo se levantó de los muertos, no puedo ser hijo de Dios. Bendito el Señor. Yo sabía que se iban a quedar serios, hermano. No sé por qué me lo sospeché. Yo sé que cuesta digerir esto, ¿verdad que sí? Me ha costado, hermano. Tengo días metido en esto. Repito el verso. Porque, pero en cuanto, no, en el verso 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Porque, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, ustedes los saduceos que rajan de que Moisés les escribió particularmente, en el verso 28 dice, Moisés nos escribió, como que dice a nosotros. Pues bueno, Moisés no escribe por pedacitos. Moisés escribió los 5 libros y todos son para usted. Bendito el Señor. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés les enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no era, diría aquí, debería decir, no era de aquellos. Dios no es, yo soy el que soy, el eterno. Yo soy el que soy. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Pues para Él todos viven. Pues para Él todos viven. Hermano, ahí en el cementerio de Desamparados hay un rótulo. Hay un rótulo ahí en el cementerio de Desamparados. ¿Lo han visto? En el cementerio, en blanco ahí. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A mí esa palabra, cuando fui a enterrar a alguien ahí, no me acuerdo quién, me sacudió, hermano. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es que Dios tiene particularidades hermosas. Quiero llevarlo a Jacob ahí, hermano. Dios mío, me falta Corintios 15. Vamos a dejar a Jacob para el final. Pero algo le dice Dios a Jacob. Le dice en Berseba, cuando se va a comunicar con él, le dice, tu hijo José vive. No temas descender a Egipto. Dice, yo descenderé contigo y yo te haré volver. ¿Me está oyendo, sí? Él dice, yo descenderé contigo y yo te haré volver. Tu hijo José cerrará tus ojos para que duermas allá en Egipto, pero yo te haré volver. ¿Cómo venía Jacob, hermano? ¿Cómo venía Jacob de Egipto, hermano? ¿Cómo venía Jacob de Egipto? Venía en una tumba, venía con todo un chorro de egipcios, hermano, llorando ahí, lamentando la muerte del padre del paladín de Israel. Y cuando llegó ahí, hermano, lloraron tanto que la encina donde lloraron le llaman la encina del llanto. ¿Quién fue el que murió? ¿Qué pasó? Pero ¿sabe algo, hermano? Dios había dicho que aunque fuera en la caja, yo te haré volver. Y José entendió eso de tal manera que Dios le dio una visión futura a José. Y le dijo a José, ¿sabe qué, José? Voy a visitar este pueblo dentro de 430 años y lo voy a sacar. Y José hizo jurar a los líderes, saquen mis huesos de la tumba porque yo quiero volver allá. Aleluya.
Hermano, y los huesos de José anduvieron los 40 años en el desierto, 40 años caminando, y ahí iban los huesos de José en medio de generación incrédula que quedó postrada en el desierto. Pero al final de los días, los huesos de José fueron puestos a la par de los huesos de su padre Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Tienes que sacudirte de toda incredulidad. Tienes que correr la piedra de la incredulidad y dejar que Dios llame a Lázaro para que venga afuera. Bendito el nombre del Señor. ¿A dónde le dije que íbamos a ir? A Corintios, sí, eso se me gusta, que estén conectados, hermano. Y uno a veces prepara y desea que todo quede bien clarito. Ahí, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Hermano, aquí se necesitan unas 3 horas para poder andar en este capítulo, porque tiene demasiado. Pero no se preocupe, usted se va a comer las tortillas, ya huelen, hermano. Pero le motivo a que se meta en esta línea que estoy hablando, se meta en este libro. ¿Está bien? ¿Capítulo qué? De Primera de Corintios. Dice, porque en el verso 3, perdón, sí, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué? A las Escrituras. Y busque Isaías 53 si quiere y se da cuenta que es así. Estaba escrito y profetizado. Verso 4, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme el tema de la resurrección, base medular de la doctrina del Señor. Vive el Señor. Leí el 4, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún. Vaya, pregúntele si quieren. En aquel tiempo, ¿verdad? Ahorita no. Ya se fueron también. Ya durmieron. Aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pero ¿sabe qué? Hace 41 años me apareció a mí. Aquí. ¿Puede decir usted que le apareció el Señor? No lo cambie por nada. No cambies a Cristo por una Navidad. El mundo le ofrece engaño. Hermano, no cambie a Cristo por una Navidad. Él es más que todo festejo terrenal. Él es más que toda situación ahí. Mejor diga no, antes de ser tentado en medio de la situación. Mejor diga no. Métase con el Señor, hermano. ¿Sabe? Cuando me convertí al Señor fue en esta fecha. Y yo era bailarín. Bueno, me gustaba bailar. Yo decía que bailaba. Tienen que preguntarle a otros, ¿verdad? Una tía mía se lamentaba. Una tía que me quería mucho me decía: ¿qué pecado más negro y más grande que usted haya dejado de bailar? Me decía. Digo, no, hombre, eso no es pecado. Mi hermano, pero yo era el que abría si no había baile, yo ponía la música y me ponía a bailar. Arrancaba el baile. Pero cuando yo oí la voz de Dios y me di cuenta del escenario en el que estaba, ¿sabe qué sentí en mi espíritu? Una desesperación por ir a meterme allá a una montaña, hermano. Buscarme un árbol de higuerón bien grande y en una comba ahí meterme mientras pasaba diciembre, hermano. Pero con mi Cristo abrazado ahí, hermano. ¡Aleluya! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¿Por dónde iba, hermano? Perdón. Ok, verso 12, brincamos al 12. 12, pero si predico a Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, saduceos, ¿verdad? Que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe, vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios,
Hermano, tenga cuidado con los testigos de Jehová. Solo cogen el 15-15 para predicarle a usted. Solo cogen el 15-15 para predicarle, envueltos en un espíritu de engaño y de error. Que son descendientes de los saduceos, hermano. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestro pecado. Hermano, yo puedo estar en lucha, yo puedo estar en prueba, pero ya no estoy en pecado. Ya no tengo el entendimiento enmudecido por el pecado, ni atontado, ni anestesiado. Ahora estoy vivo porque Él me inyectó vida a través de la sangre que bañó el madero. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál verso voy, perdón? Sí, el 17, sí. Aún estáis en vuestro pecado, dice el verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de los hombres. Otro versículo que usan, brincan del 15 al 19, hermano. Tenga cuidado, ame la Biblia, escudriñe la Biblia. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Voy a explicar este versículo conforme lo recibí en el Señor ahí, ahorita sí. Pero quiero leer otra parte donde habla de primicias. Más abajito, bueno, dejémoslo para después. Quiero decirle en este versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? El apóstol tiene aval de parte de Dios de hablar un poquito más de lo que habló Jesús. Jesús dijo en el capítulo 16 del libro de Juan: tengo muchas cosas que deciros, pero la condición espiritual de ustedes está muy por debajo de lo que se necesita para que lleven lo que tengo que enseñarles. Ay, Señor. Y entonces Dios agarra a Pablo y se lo lleva al cielo, le da una revelación amplia y le pone un corazón gentil, y él se viene a explicarnos a nosotros esto. Y él dice en este verso aquí, en este verso lo que está diciendo es: el primero que resucitó eternamente y para siempre es Jesucristo. El único que llenó todo en todo, subió hasta los cielos y se coronó Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesucristo. No hay otro. Él es primicia de todos los que han muerto. El que Dios levantó de entre los muertos para llevarlo al cielo en santidad. Y hermanos, los demás que habían muerto creyentes estaban en el seno de Abraham. Otro montón de doctrina que tenemos que escudriñar, hermano. Hay un lugar llamado el seno de Abraham, donde estaba Abraham, donde está Moisés, donde está Enoc, donde está toda la gente, hermano amado, que murió creyendo en el Dios Todopoderoso. Están esperando un evento glorioso. Ellos están ahí en el seno de Abraham esperando un evento glorioso. Hermano, ¿y de dónde agarraste esto? Lo agarro de Juan 3:13. ¿Me lo pone ahí, por favor? Jesús, hablando con Nicodemo, le dice a Nicodemo: nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo. Ni María, hermano. Nadie. Nadie. Ni San Francisco de Asís. Nadie, hermano. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estaba en la tierra y estaba en el cielo. Tenía un cuerpo mortal aquí, hermano, limitado, pero él siempre estuvo con Dios. Él es primicia de los que durmieron. ¿Qué pasa en el seno de Abraham, hermano? Estaban esperando que la verdadera sangre fuera derramada, porque hasta ahí se había derramado sangre de toros, de machos cabríos, de becerros, de carneros,
de palominos, de tórtolas, de todo lo que se le pueda antojar. Pero esa sangre no tenía poder para arrancarle el pecado al corazón de la gente. Solo le apaciguaba y le permitía entrar a adorar. Pero ellos seguían en un lugar esperando que la verdadera sangre fuera derramada. Por eso cuando se vertió la sangre del Cordero, Él se levantó hasta los cielos. Él es primicia de los que durmieron. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es Dios hecho carne. Ahora cuando Él muere ahí en la cruz, Él lleva la victoria y las puertas del infierno no se van a frenar ante Él. Se van a abrir por el Espíritu de santidad que Él trae y Él va al seno de Abraham. ¿Se acuerda que le dijo al ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el seno de Abraham. Por tu humillación vas a ir al lugar de los muertos en Dios, en fe. Y ahí voy a anunciar el reino. Ahí le voy a decir a Abraham, Abraham, yo soy la ciudad cuyo arquitecto e ingeniero estaba buscando. A Moisés le va a decir, a Noé, yo soy el de la ley. A Noé, yo soy el arca. A Daniel, yo soy el que bajó. Yo soy el cuarto que vio el rey allá y que le tapó la boca a los leones. Y le predicó a los cautivos. Ellos estaban esperando. Por eso dice Efesios 4. Y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y después de que se coronó en gloria, le dio dones a los hombres. Le dio ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que si a usted le duele cuando se le predica, no se enoje con el hermano. Son ministerios que Dios dio para la edificación del cuerpo. Crezca en el conocimiento del Señor y un día volará al cielo desde aquí de la tierra si cree que Él se levantó de entre los muertos. Bendito el Señor. ¿Por qué verso vamos, hermano? En el 20, le estaba explicando el 20, ¿verdad? 21. Porque en cuanto a la muerte, por cuanto la muerte entró por un hombre, de este hablaba del canto que canta el hermano Salvador. Dice también por un hombre la resurrección de los muertos. Si por uno entró la muerte, por uno entró la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Aleluya. Hay gente que se quedó muerto con Adán, hermano, y no cree nada. Pero yo le animo a creer la segunda parte del verso. También en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido tiempo. Cristo a las primicias, ahí está. Cristo a las primicias. Nadie podía subir al cielo antes de Jesús, porque Él es el que abre el camino. Él es el caudillo que nos libertó, hermano. Él es tu Salvador. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No es María, no es Pablo, no es Pedro, no es Juan, no es San Antonio, no es Santa Rita. Es el Cristo de la gloria, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Bendito el Señor. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Prepárese, hermano. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad. Versos para explicar, hermano. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermano, yo aquí desearía más tiempo, pero solamente le doy una pincelada de esto. En el Salmo 110, verso 1, habla la Biblia acerca de este mismo versículo. Este mismo versículo donde dice que Dios va a poner todo bajo el estrado de sus pies. Bendito el Señor. Que Él va a poner todo bajo el estrado de sus pies. Hermano, estamos viviendo un tiempo donde Cristo está haciendo el trabajo. Derramó su sangre, cumplió, está levantando una Jerusalén nueva. Así me imaginé que iba a quedar el ambiente. Está levantando una Jerusalén de un corazón creyente. Así que de vez en cuando quite los ojos de ese asunto ahí. Pues es lo profético, es el pueblo de Dios y todo lo que me quiera decir. Pero hoy Dios está enfocado en la iglesia que está recibiendo a Cristo en su corazón. Y es la novia del Cordero que será levantada a esta tierra.
Hermano, en ese proceso está Jesús. Está en ese proceso. Sigo leyendo el verso 26. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Cristo venció la muerte, sí, pero la muerte va a ser quitada de la tierra. Ahorita todavía tiene poder la muerte sobre el mortal, sobre el ser humano. Y está gobernando y dominando un montón de cosas. Pero ya Cristo nos demostró que Él la venció. ¿Cierto? Oiga este verso que sigue. Porque todas las cosas, estoy en el verso 27, ¿sí? Las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa, claramente se saca de escena, claramente tenemos que entender que hay uno que está fuera de la ecuación. Claramente se exceptúa a aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Pregunta aquí, ¿quién es el que queda afuera? No, a Jesús le están poniendo todo debajo de los pies. ¿Quién es el que queda afuera? No. Esto es lo que necesito que me capte, hermano. Lo que necesito que me capte, ¿sí? Vuelvo a leer el verso. Y vea lo que vengo hablando, desde el verso 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se actúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es el Padre eterno, hermano. El Padre eterno está sujetando todo a los pies de Cristo. Y tiene una convicción, una seguridad, un gozo con el Hijo de tal manera, hermano amado, que sabe que no se va a enmerecer, que no se va a endiosar, que no se va a rendir pleitesía para Él, sino que una vez que tenga todo subyugado en la tierra, que todo le sea coronado a Él, Él lo va a agarrar con sencillez, con humildad, con ese espíritu de mansedumbre que le caracterizó aquí en la tierra, y se lo devolverá al Padre y diciéndole: aquí está todo lo que es tuyo, Padre, yo quiero seguir gozándome contigo en las soleas que teníamos antes de la creación del mundo. Bendito el Señor. No se quede con esto, hermano. Yo quiero que lo escudriñe, ¿sí? Vuelvo a leer el verso. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesús, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es Dios el Padre. El Padre se hizo a un lado, nos amó eternamente, diseñó el plan y le dijo a Jesús: tome. Jesús está en eso, hermano. Si usted lee el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, hermano, me impacta ese capítulo a mí, me impacta. Me impacta porque Juan estaba llorando mucho porque no había sido digno, nadie había sido hallado digno ni de mirar, ni de desatar el sello, ni de soltar los sellos, ni de mirarlo, ni de tomarlo de la mano del Padre. Nadie. Y lloraba yo mucho, dice Juan, un ángel vino, lo levantó y le dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. Y dice: y me volví. ¿Sabe, hermano? He estado capturado por eso. Y me volví y vi en medio del trono. Eso me sacudió el alma, hermano. Y vi en medio del trono. Es que a veces la gente piensa que hay 3 tronos. Y que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es un solo Dios, con un orden de trabajo específico para salvar el alma del ser humano. Y vi en medio del trono a uno que se levantó ahí con 7 cuernos, poderoso. Él es al cual se le rinde pleitesía en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y no hay otro como Él.
Es el mismo Dios. Le digo algo más. Ese Dios está morando en tu corazón y está esperando que le des espacio. Está esperando que cierres puertas, que cierres pérdidas de tiempo ahí durante tu día y le dediques algo más a Él. Bendito el Señor. Él no se avergüenza de ser Dios de ellos. Señor. Dios mío. Bueno, 28, sí. Verso 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Porque estamos en un campo de batalla. Satanás nos quiere en el infierno. Ese es terco, necio, padre de mentira, engañador. Es homicida. Él fue el que se le metió a Caín para que matara a Abel. Él se le metió, hermano, a tanta gente en la Biblia. Él es padre de mentira. Por eso es que peligramos, hermano. Porque si nos descuidamos aquí, el problema no está en Israel. El problema no está en las bombas de Israel ni en la bomba nuclear. El problema está que usted le dé campo a las tinieblas y se aleje de la luz que es Cristo. La condenación del hombre está en rechazar a Cristo, pero la salvación del hombre está en recibir a Cristo. ¿Sí? Verso 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo, que nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Repito, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo, que en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Que cada día muero. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día muero. ¿Habrán cosas que tenemos que morir? Sí, claro. La naturaleza vieja tiene que morir. Yo me bauticé diciendo, muero al viejo hombre y se levanta un nuevo hombre creado según Dios. Amén. Bautizados en Cristo. Tenemos que estar ahí, hermano. Si como hombre, dice ahí, batallé en Éfeso contra fieras, dice, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pienso que este verso es más espiritual que carnal, hablando de las fieras. Porque dicen que Pablo era flaquillo, chiquititillo y débil. Lo tenemos como un gran guerrero, como un gran vigoroso. Pero de lo débil y lo menospreciado, se agarra a Dios para mostrar su poder. Bástate mi gracia. Dice, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ay, Señor. Hermano, si alguien te está queriendo contaminar, dirigir ahí fuera de la palabra, no se deje, hermano, no se deje. Agárrese de la palabra. No seamos erráticos en eso. 35, no, ahí no, vamos, aquí no marqué más acá, hermano, pero, ay, Jesús, hay tanto que hablar de esto. Si no vamos a poder hablar de Jacob hoy. Vamos a seguir un poquito aquí. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Hablando de lo mismo. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Lo que se siembra, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Hermano, siémbrelo corrupción, siémbrelo lo corrupto en usted y permítale a Dios que salga lo incorrupto. Sembremos lo nuestro, sembremos lo carnal, lo humano. Dice verso 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su cuerpo. Usted siembra un grano de frijol y ese grano de frijol no sale entero, hermano. Se revienta, se espedaza, se desmenuza y pueda que los hijos le salgan diferentes de forma. La forma la da Dios. Está tratando de decirnos algo natural para que entendamos lo espiritual, ¿sí? 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra es la de las bestias, otra es de los peces y otra es la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria.
Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Quiere ser fuerte? Métase con Dios. Entrégale su debilidad a Él y permite que Él se manifieste en usted. 44. Se siembra cuerpo animal. Muy fuerte suena eso, ¿verdad? Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Oiga lo que dice el verso 45, ¿sí? Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente. Fue hecho el primer Adán, primer hombre, Adán, alma viviente. Génesis 2:7, para el que lo quiera tener ahí. Lo hizo Dios, lindísimo le quedó. Lo hizo del polvo de la tierra. Le quedó un muñequito precioso con mollito de barba y ojos, qué sé yo, digamos cafecito, de verdad, no sé. Pero ahí estaba tieso, hermano, hasta que Dios le sopló espíritu de vida. Cuando le sopló espíritu de vida, fue el hombre un alma viviente. Note esa palabra, alma viviente. Usted sin Cristo es un alma que vive. El postrer Adán, estoy en el verso 45. Espíritu vivificante. Él es el que da vida, el espíritu. Dice más, el espiritual no es primero, sino el animal, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra. El primer hombre es de la tierra. El hombre de la tierra no se puede bautizar a los 3 meses porque no se ha arrepentido ni ha cometido pecado. Estábamos viendo ahí discipulado el bautismo, hermano, y qué tremendo. Estaba recordando viejos tiempos yo. Estoy en el verso, para ver, 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del Señor, que es el Señor, es del cielo. Oiga eso, lo repito. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, esa criatura espiritual que está en usted, es del Señor, es del cielo. Cuídelo, ámelo, hágalo crecer, nútralo. No deje que se le pongan cuidados intensivos. Dice 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, qué interesante esto, traeremos también la imagen del celestial. Hemos traído la terrenal. ¿Cuántos no? ¿Cuántos se agarraban de los postes cuando venían de la cantina? Otros que parecían una chimenea. Otros del motel, de lo que fuera. Lucimos la imagen del terrenal. Ahora estamos obligados a lucir la imagen del celestial. ¿Sí? 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Ay, hermano. Y yo que oía que María fue levantada en cuerpo y alma al cielo. No es así, hermano. No es así. La carne y la sangre no heredará el reino de los cielos. Estoy en el verso, 50. El reino de Dios ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, luche por eso, hermano. Muera cada día, a fin de que lo corruptible muera y que se levante lo incorruptible en usted. Cada día, parezcámonos más a Cristo, hermano. Luchemos juntos en este camino. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Deshecha, despedazada, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sabe qué es el aguijón? El aguijón es esa espina que usan los alacranes para inyectar. ¿Sabe qué tiene por dentro? Tiene un huequito. Tiene un huequito, sí, un huequito. Y por ese huequito sueltan el veneno. Oiga esto que le estoy hablando aquí, hermano. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte tiene un veneno que viene de Satanás, que viene de la desobediencia y se inyecta en la carne. Ay.
se inyecta en la carne y pregunta, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Verso 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Hermano amado, si usted renuncia al pecado, tiene mucha ventaja de ser puesto el check para pasar a la vida eterna. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Cómo que el poder del pecado la ley? La ley de Moisés, hermano, nos enseñó, le enseñó al ser humano que era codicia. Dios no podía juzgar a un hombre porque andaba babeando por la vecina, marido, esposa del amigo, ni por la yunta de bueyes del vecino, ni el de lado abajo, ni por la yegua de aquel otro. No le podía juzgar por avaricia o por codicia hasta que no le dijera por la ley, el codiciar eso te es pecado, te es codicia. La ley deja por enseñado al ser humano que es pecado. Por eso el poder del pecado está en la ley. Porque sin ley nadie podrá ser juzgado. Estoy en el verso 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él viene por ti, hermano. Dios le bendiga. Perdón, se me fue el tiempo.